Vamos a trabajar ahora, déjenme cambio, lo que es el análisis combinatorio. Para los que están en mi clase, esta presentación viene y si ustedes le dan clic a principios fundamentales, principio de multiplicación, permutación, los va a mandar a diferentes videos que considero yo mucha ayuda para ustedes, aparte de la explicación y del video que yo ya les había agregado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con un principio básico de la combinatoria. Este principio se llama regla de multiplicación o principio fundamental de conteo. Y es muy sencillo. Quiero que lo observen de la siguiente manera. Si yo tengo un evento A, por ejemplo, un ejemplo muy clásico es el que yo voy a ir de un pueblo A un pueblo B, ¿sí? Y después a un pueblo C. Pero para ir del pueblo A al pueblo B, tengo 1, 2, 3 formas, 3 caminos diferentes de ir. Le vamos a llamar A, B y C. Y para ir del pueblo B al pueblo C, tengo 2 maneras de ir. Les voy a llamar 1 y le voy a llamar 2. Entonces, la pregunta es, ¿de cuántas maneras diferentes puedo llegar del pueblo A al pueblo C pasando por B? Entonces, la manera de contestarlo es, bueno, pues yo puedo tomar el camino de A a B, el camino A, y de B a C, el camino 1. Y ya tengo una forma. La otra es decir, de A a B voy a ir por A, pero ahora voy a tomar el camino 2 y ya llevo 2 formas. Pero también me puedo ir por el camino B y el camino 1, o el camino B y el camino 2, o el camino C y camino 1 y el camino C y el camino 2. Si ustedes se dan cuenta, tengo para que no se confunda, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 maneras diferentes de hacerlo, que sería equivalente a multiplicar 3 caminos de A a B por 2 caminos de B a C. Y nuestro resultado es 6. Esto es el principio fundamental de conteo. Si yo tengo n maneras de que ocurra un evento A y m maneras de que ocurra un evento B, entonces multiplico las 2 maneras y me da el número total de maneras que tengo de hacer un evento, ¿sí? Es muy sencillo viéndolo de esta manera. Sin embargo, a la hora que hacemos los problemas, no es tan fácil distinguir qué es un principio fundamental de conteo o un principio de multiplicación como su forma más corta que tenemos de manejarlo. Vamos a ir viendo ejemplos. Por ejemplo, yo tengo en una determinada fábrica, para que un muelle llegue a un ensamble final, necesita pasar por 3 secciones: carpintería, pintura y tapicería. Nuevamente, estoy hablando de carpintería, le voy a llamar pintura para ahorrar tiempo, y tapicería, ¿sí? En la sección de carpintería hay 3 operatorios, es decir, tengo 3 personas que pueden hacer la sección de carpintería. En la sección de pintura hay 2 personas que pueden hacer el trabajo. Y en la sección de tapizado hay 4 personas que lo pueden hacer. En cada sección, el operatorio correspondiente se encarga de trabajar específicamente ese mueble. ¿De cuántas formas se puede ensamblar ese mueble? Es exactamente el mismo principio que acabamos de hacer, ¿sí? Entonces, lo único que vamos a hacer es 3 por 2 por 4. Entonces, 3 por 2 son 6 por 4, son 24, ¿sí? Porque es exactamente lo mismo. Carpinteros, yo tengo 3 carpinteros: carpintero 1, carpintero 2 y carpintero 3. Pinturas,
Aquí ya llegó a un término. Esto fue carpintería. Ahora voy a trabajar 2 en pintura. Pintura 1, pintura 2. Y pasa a otra sección. Pasa a tapicería. Y vamos a tener tapicería 1, tapicería 2, tapicería 3 y tapicería 4. Y llega a término, ¿sí? Y tenemos la misma situación. Sería carpintería 1, pintura 1, tapicería 1. Carpintería 1, pintura 1, tapicería 2, y así con cada uno. Y vamos a encontrar que son 24 formas diferentes en que se puede ensamblar este mueble. ¿Queda claro el ejemplo o hay alguna duda? Ok. Vamos al siguiente, ¿sí? Ay, aquí se me fue una hoja en blanco, déjenme borrarla aquí. Hay 10 aviones que vuelan entre la Ciudad de México y Monterrey. ¿De cuántas maneras puede ir una persona de México a Monterrey y regresar en un avión diferente? Ojo con la pregunta, regresar en un avión diferente. Veamos, la ida, ¿sí? Yo tengo 10 aviones para escoger, ¿sí? Voy a tener 10, ¿sí? 10 avioncitos, ¿sí? Pero el regreso, como tiene que ser en aviones diferentes, yo nada más voy a poder regresar en 9. No puedo regresar en el mismo, solo tengo 9 opciones. Entonces, en total voy a tener 90 formas de ir y regresar de Monterrey a México con aviones diferentes. ¿Queda claro el ejemplo? Ok, Héctor. Perfecto. Vamos. Perfecto. Voy a pasar al siguiente. Fíjense bien. Si se tiene una caja con 5 tornillos de diferentes longitudes y se extraen 3 tornillos de uno en uno con sustitución, ¿cuántas formas hay de seleccionar el tornillo? Hay que entender esta palabra, con sustitución, ¿sí? Porque puede ser con sustitución o puede ser sin sustitución. ¿Qué quiere decir que yo sustituya? Quiere decir que yo selecciono, por ejemplo, el tornillo 1, ¿sí? Y después lo vuelvo a regresar para poder seleccionar otro, ¿sí? Entonces, voy a sacar 3 tornillos. Esta es mi primera selección. 1, después voy a tener selección 2 y después voy a tener selección 3. Para la primera selección yo puedo escoger entre estos 5 tornillos. Entonces tengo 5 opciones. Pero como ya escogí, por ejemplo, si escogí este, ya lo vi, no me dicen qué hago con él, pero lo vuelvo a regresar al momento que yo necesite seleccionar el segundo tornillo. Por lo tanto, voy a tener nuevamente 5 opciones para seleccionar la segunda vez. Nuevamente selecciono, por ejemplo, este, lo observo o hago lo que tenga que hacer y lo vuelvo a regresar. Eso quiere decir que sea con sustitución. Entonces yo vuelvo a tener 5 tornillos para escoger. Por lo tanto, en mi tercera selección, nuevamente tengo 3 tornillos para escoger. Entonces yo voy a tener 5 al cubo para escoger, es decir, voy a tener 125 formas de escoger 3 tornillos entre 5 que yo tengo. ¿Quedó claro el ejemplo? ¿Sí? Perfecto. Vamos a un ejemplo más.
¿sí? Les pongo varios ejemplos. Sí, Claudia, por eso se llama principio de multiplicación, ¿sí? Porque son puras multiplicaciones. Ah, tienes razón, te iba a explicar sin sustitución. Perdonen. ¿Qué pasa si yo le cambio de esta aquí mismo? Déjenme seleccionar para hacer esto un poquito más. No, este es lo que quiero. Ay, permítanme. Esto es lo que quiero seleccionar para hacerlo un poquito más pequeño. Y si no, se mueve todo, no se mueve todo. Moverlo por lo menos de lugar. Permítanme, déjenme hacer espacio. Ahorita me llega un mensaje, ahorita lo leo, permítanme. Primero veo qué pasa sin sustitución. Sin sustitución, esto lo voy a poner aquí, sin sustitución. Nuevamente tengo mi primera selección, la segunda selección y la tercera selección. Para la primera selección, yo tengo 5 opciones para hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, saqué este tornillo, pero como me están diciendo sin sustituirlo, es decir, lo aparto. Quiere decir que entonces ahora me quedan únicamente 1, 2, 3, 4 tornillos para poder seleccionar el segundo tornillo, para hacer mi segunda selección, ¿sí? Pero yo saqué este y, por ejemplo, saqué este, ¿sí? Entonces, me quedan 1, 2, 3 tornillos para hacer la selección. Y como bien me acaba de marcar una de sus compañeras, me quedan 60 formas de seleccionar 3 tornillos sin sustitución. Vean que es muy diferente con sustitución que sin sustitución. ¿De acuerdo? Entonces déjenme checar el mensaje de Betty. Para quienes estamos con usted, hay en el ejercicio último, hay una indicación para realizar unas fracciones. Parece que son fracciones con fórmula. Es que todavía no llego ahí, Betty. ¿Sí? Tú me estás preguntando las combinaciones y las permutaciones. Y ya apenas estoy en principio de multiplicación. Dame un momento y te lo explico. ¿Por qué no se indica cuando se saca el tercer tornillo? Sí, lo tengo indicado aquí. El tercer tornillo. Acuérdate que esta es selección 1, esta es selección 2 y esta es selección 3. ¿Sí? Obviamente aquí ya no te caché porque lo que estoy indicando aquí, lo que te estoy indicando es el número de tornillos que quedan para hacer la selección. Yo aquí tengo 5 tornillos para hacer la selección, aquí me quedan 4 tornillos para hacer la selección y aquí me quedan 3 tornillos para hacer la selección. No sé si aclaré tu duda. ¿Sí? Ok, perfecto. Vamos con otro ejemplo. Insisto, todavía no llego a permutaciones y combinaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos el ejercicio y, dime, Julio. ¿Qué tal, maestra? Ahí fíjese que sí me queda la duda. Yo creo que igual el compañero que preguntaba, al plasmar cuántos tornillos quedan, al decir que en la tercera fracción, al momento 3, aún tenemos, hemos sacado apenas 2 tornillos, no 3. Es decir, empezamos con 5, no sacamos ninguno, seguimos 4, sacamos 1, 3, sacamos 2, pero al momento de sacar el tercero, ¿no faltaría considerar ese? A ver, permíteme. Sí. Tornillo 2, tornillo 3, tornillo 4. Lo vamos a hacer visual, ¿de acuerdo? Fíjate bien. Hago mi selección 1. Para hacer mi selección 1, yo tengo esta situación. Yo puedo escoger entre el tornillo 1, entre el tornillo 2, entre el tornillo 3, entre el tornillo 4 y entre el tornillo 5. ¿De acuerdo? ¿Cuántos tornillos tienes para seleccionar la primera vez? 5. ¿De acuerdo? Ahora,
Supongamos, ojo con la palabra, esto es una suposición nada más para hacerlo visual. Supongamos que yo seleccioné el tornillo 1. Si yo seleccioné el tornillo 1, queda el tornillo 2, el tornillo 3, el tornillo 4 y el tornillo 5. ¿Cuántos tornillos te quedan para poder seleccionar uno entre estos 4? ¿Cuántos tienes? Yo puedo escoger entre 4 tornillos. Ahora, insisto, esto es una suposición. Supongamos que yo ya seleccioné el tornillo 2. Entonces, para hacer mi selección, perdón, es que se cayó mi lamparita y se está cayendo. Para hacer mi selección tercera, ¿cuántos tornillos me quedan? Me queda el tornillo 3, me queda el tornillo 4 y me queda el tornillo 5. Me quedan 3 tornillos. Entonces, yo puedo seleccionar la primera vez entre 5, la segunda vez entre 4 y la tercera vez entre 3. Y de ahí es que nos dan los 60. No sé si así les queda un poquito más claro. Sí, eso me queda claro, pero como el enunciado dice que vamos a sacar 3 tornillos, la duda es cuando llegamos a la parte de la selección 3, aún tenemos en la caja, hemos sacado apenas 2 tornillos, no 3. Entonces hubiéramos esperado tal vez. Exacto. Entonces, ya sé cuál es la confusión. Ya sí. Entendí su confusión. Espere, lo que yo estoy marcando aquí no es el tornillo que yo estoy sacando, sino estoy marcando el número de tornillos que yo tengo para seleccionar. Bien me dice usted, aquí yo no he seleccionado ninguno. Por eso tengo 5 tornillos de dónde escoger. Y aquí yo ya saqué uno. ¿Sí? Saqué uno. Me quedan 4 tornillos. ¿De acuerdo? Tengo 4 tornillos para hacer mi segunda selección. ¿Sí? Para que yo pueda escoger, yo tengo, estas son mis opciones. La pregunta es sobre las opciones, ¿sí? Aquí ya saqué, como bien dice usted, ya llevo aquí 2 tornillos, ¿sí? Seleccionado. Por eso es que aquí me quedan 3 tornillos para que yo pueda seleccionar y sacar, pueda sacar el tercero. No saqué ya, sino pueda sacar, ¿sí? Aquí, a ver, ya sé, aquí no es uno. Aquí saqué 0 tornillos. Aquí saqué un tornillo. Esta es la acción que llevo. Y aquí saqué 2 tornillos, ¿sí? Por eso es que me quedan 3 tornillos, 4 tornillos y 5 tornillos, ¿sí? Aquí lo que se marca es lo que yo necesito. No sé si queda claro. Sí, no sé si aclaré su duda. Claro. Sí, gracias. Ok. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Yo creo que sí, Angélica. Es un concepto un poco difícil de entender a la primera vez. Exacto, Jonathan. Perfecto. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejercicio, ¿sí? 2 viajeros llegan a una ciudad en la que hay 3 hoteles. ¿De cuántas maneras pueden hospedarse si cada uno debe de estar en un hotel diferente? Es muy semejante a lo que acabamos de hacer, ¿sí? Fíjense bien, la primera persona de ellos dos, no nos dicen quién es, uno de ellos dos va a tener que elegir. La primera elección va a tener 3 hoteles, ¿sí? Va a tener 3, ¿sí?
el primero de ellos, el que ya sea que se echen un volado o lo que sea, ¿sí? Pero este es de nuestra primera persona, ¿sí? Pero la segunda persona ya no tiene 3 hoteles para... ¿Por qué no? Porque si la primera persona escogió este y tiene que ser en hoteles diferentes, la segunda persona pues nada más le quedan 2 hoteles para escoger. Entonces, únicamente tiene 6 hoteles para escoger. ¿Queda claro? ¿O hay alguna duda? Sí, Oscar, más o menos tu definición. El análisis combinatorio es las maneras en que podemos agrupar u ordenar los elementos de acuerdo a las condiciones que nos estén marcando. ¿Sí? Exacto, Megan, sin sustitución. El sustitución es cuando tú tienes casos de sacar o extraer, de seleccionar de una caja, de una cantidad de objetos, etcétera, ¿sí? Y ahí sí te tienen que indicar si es con sustitución o sin sustitución, ¿sí? De otra manera, tú tendrás que analizar, como lo hiciste ahorita, este caso de si es por sustitución o sin sustitución. Si nos hubieran dicho que pueden permanecer en el mismo hotel, entonces estamos hablando que sería con sustitución y la segunda persona tendría 3 hoteles también para escoger y entonces no tendríamos 6 opciones, sino tendríamos 9 opciones para escoger. ¿Quedó claro, Megan? Sí, gracias. De nada. Entonces, vamos a avanzar al último de este criterio de principio de multiplicación. Como se dan cuenta, son muy variados las formas en que podemos encontrarlo. Aquí ya, esto es parte de la presentación que les había dado, no hagan caso a esto, hagan caso omiso. Ahora, nos están manejando una rifa, ¿sí? En la que cada boleta tiene un número de 3 cifras. ¿Cuántos boletos se deben de imprimir? Es muy sencillo, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer en todo problema matemático es identificar que estoy entendiendo el concepto. Y aquí el concepto es cifras, ¿sí? Las cifras, ¿cuántos dígitos tiene? Una cifra solamente tiene un dígito. Y los dígitos pueden ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿De acuerdo? Entonces, es una rifa. Como pueden ver, por eso lo anoté aquí. Como pueden dar cuenta, el primer número en una rifa sí puede ser 0, que nos indicaría el número 1, ¿sí? Entonces, estos 3 me representan, estos 3 que serían los únicos que estarían aquí. Este número puede ser tanto 0, como puede ser 1, como puede ser 2. No me están dando ninguna restricción, ¿sí? Entonces, ¿cuántos números puedo colocar en esta primera posición? ¿Quién me puede decir? A ver, es muy sencillo. ¿Cuántos números puedo colocar aquí? No, Jonathan, no son 3. Efectivamente, Angélica. No, son 10. ¿Por qué 9, Carolina y Karen? Si quedamos en que puede ser el 0, ¿sí? Yo puedo tener aquí el 0, 0. Obviamente, el que va a variar va a ser este de aquí. Porque aquí, si no puedo tener el número 000, puedo tener el número 001. Desde ahí empezaría mi numeración.
¿sí? Entonces, aquí puedo tener 10 números. En la segunda posición, ¿cuántos puedo tener? En la segunda, nuevamente, muy bien. Solamente 10. Muy bien. Oscar, son 10, porque aquí también puedo tener el número 00, pero siempre y cuando el último, el tercero, tampoco sea 0, puedo formar un número, ¿sí? Ahora sí, en la última posición, ¿cuántos números puedo tener? Ahora sí, Angélica y Rodrigo y Julio, puedo tener 9, porque aquí sí no puede ser el 0 porque no va a salir en mi rifa el 000. Pues empieza a partir del 1. Entonces, yo voy a tener 10 por 10 por 9, es decir, 900 boletos para mi rifa. ¿Queda claro el ejemplo? Y sigue siendo principio de multiplicación. No hemos cambiado absolutamente nada. Vamos a ver un ejemplo, pero ahora de una nueva operación. Dime, Rubí, ¿cuál es tu duda? Hola, buenas noches. ¿Cómo determina que el último número no puede ser 0? Digo, porque no especifica nada el problema y no es como claro. En una rifa, nunca sale el número 000. Ah, es que nunca he participado en una rifa, a lo mejor es eso. Ok. Sí, las rifas empiezan con el número 1. Ok, perfecto, gracias. De nada. Ok. Sí, de hecho, muchos de los... No, Karen, en el último no puede ser 0. Una rifa siempre empieza con el número 1, por favor. ¿Sí? Muchas veces sí hay que ir a la vida cotidiana para poder resolver los problemas. Ok. Ahora sí, vamos a permutaciones. Tenemos dos operaciones principales dentro del análisis combinatorio. Uno de ellos es la permutación y el otro es la combinación, ¿sí? Y los problemas son muy semejantes a la hora de obtenerlos, de verlos, ¿sí? De aplicar la fórmula son totalmente diferentes, pero a la hora de hacer el ejercicio, realmente causa confusión cómo identificarlos. Sin embargo, yo les voy a enseñar un método muy sencillo para indicarlos. Un ejemplo al cual siempre se pueden ir para poder distinguir entre si trabajamos en una permutación o una combinación. Permítanme explicarlo. Más que el concepto, yo creo que este ejemplo les va a quedar más claro, ¿sí? Supongamos que tenemos en un salón de clase a 5 personas. Tenemos a Juan, tenemos a Pedro, tenemos a María, tenemos a Luis y tenemos a Rosa. ¿De acuerdo? Y voy a tener dos opciones. Y aquí es donde yo quiero que ustedes visualicen y se aprendan la diferencia entre una permutación y una combinación. ¿De acuerdo? Entonces, me piden hacer un comité donde voy a tener presidente, voy a tener secretario y voy a tener tesorero. ¿Sí? Sí, y voy a tener que escoger, ¿saben qué? Voy a quitar personas porque me van a salir una gran cantidad. Ahorita ejercicio con números, se van a dar cuenta. Entonces, nada más quiero un presidente y un secretario. Sí, porque si no me van a salir cantidad de números y no me va a ser funcional para el ejemplo. ¿Sí? Entonces, ya que necesito escoger un presidente y un secretario. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir, dar mi opción 1. Juan, Pedro y María. Tengo 3 personas. Puedo decir,
Ah, pues yo quiero de presidente a Juan y de secretario a Pedro. Y me dicen, no, no me gusta esa combinación, me la rechazan. Ah, entonces te doy a Pedro como presidente y a Juan como secretario. O te doy a Juan y a María. O te doy a María y a Juan. O te doy a Pedro y María. O te doy a María y Pedro. ¿Sí? ¿Me falta alguna opción más, chicos? Ya están todas las que se pueden, ¿no? Quiero que observen lo siguiente. Quiero que observen. Si yo les dije Juan y Pedro y Juan son comités diferentes o es el mismo comité. Quiero que observen que son diferentes. Exacto, porque aquí Juan es presidente y aquí y Pedro secretario. Y aquí Pedro es presidente y Juan es secretario. ¿Sí? Esto es lo que nosotros vamos a llamar una permutación. ¿Sí? Alguien me está mandando un mensaje, permítanme. Betty, ahorita veo el material, discúlpame, no estoy, me sacaste de situación. Ah, ya sé de qué me estás hablando, Betty, me estás hablando del problema anterior. Sí, porque en el problema anterior lo tomé como el 0 se pudiera hacer. Ahí hay que hacer esa aclaración, ¿sí? Para no confundirte, Betty, hay que poner los resultados si está considerando en el último el 0 o no. Y con eso justificas tu respuesta. Ahorita yo lo consideré como que el último, no podías tener 0. Muy probablemente en el ejemplo que les puse en los apuntes, les debía haber manejado el 0. Perdona. ¿Sí? De nada, Betty. ¿Sí? Pero te digo, con eso solucionas tu resultado, aclarando qué estás considerando. ¿Sí? Me refiero a permutaciones y combinaciones. ¿Sí? Esta es una permutación. La permutación, como se pueden dar cuenta, me permite el intercambio de los elementos, que en este caso Juan y Pedro, Pedro y Juan, sin ningún problema. ¿Sí? Ahora, vean la segunda opción. Aquí únicamente quiero 2 representantes. Nada más. ¿Sí? Entonces, yo les digo, 2 representantes son Juan y Pedro. Pero, si no, va a ser Juan y María. Y si no, va a ser Pedro y Juan. No, ya está Pedro y Juan. Pedro y María, perdón. Va a ser Pedro y María. Y ya no puedo hacer ninguna otra combinación, porque otra combinación, si yo dijera Pedro y Juan, ya está aquí, porque no tienen cargo. Entonces, es lo mismo que yo les diga, denme 2 personas para exentar en este salón. Y ustedes me dijeran Juan y Pedro, yo les decía, no me gusta esa combinación, denme otra. Y ustedes me dijeran Pedro y Juan, y son los mismos que les estoy rechazando ahorita. ¿Sí? Entonces, aquí no puede haber esta opción, porque como no tienen un cargo, ¿sí? Aquí, si es Juan y Pedro y Juan, es exactamente lo mismo. Esto es lo mismo que Pedro o Juan. Entonces, esto se considera como uno solo, ¿sí? Y Juan y María es lo mismo que María y Juan. Este nuevamente es uno solo, ¿sí? Entonces, eso es lo que realmente me diferencia una permutación de una combinación.
¿Ven la diferencia entre permutación y combinación con este ejemplo? ¿Entienden la diferencia? Yo les recomiendo que siempre que tengan duda en si es permutación o si es combinación, gracias, se vayan a este ejemplo y distingan si el ejercicio que me están pidiendo es lo mismo el tener Juan y Pedro que Pedro y Juan, o si es diferente. Y si es lo mismo, va a ser una combinación, y si es diferente, va a ser una permutación. ¿Sí? Ahora, la fórmula que me comentaba su compañera hace rato y les dije, permítame, es muy sencilla de aplicar. Para empezar, me voy a regresar acá arriba, tenemos varias formas de manejarlo. Uno es, y depende mucho de la literatura, uno es con esta forma, ¿sí? Donde esta n, yo generalmente lo manejo NPDR, ¿sí? Donde esta n o esta n siempre es mayor que la n minúscula o que la r, ¿sí? Y es lo mismo, no importa la literatura, las letras que les pongan, la diferencia, la fórmula de aplicarlo es la misma. Lo que sí es que este número siempre tiene que ser mayor al segundo. El número que está en el numerador siempre va a ser mayor que el denominador. Ahora, ¿cómo se maneja? ¿Sí? Me voy a ir al ejemplo que tenemos. ¿Sí? Les iba a enseñar antes de esto, porque ya me percaté que muchos de ustedes son autodidactas y consultan muchas literaturas. Lo pueden encontrar de diferentes maneras escrito. Esto va a ser igual. Lo que cambia es esto. Lo pueden encontrar así, lo pueden encontrar PNDR y es exactamente lo mismo. Creo que son las únicas dos formas que lo he encontrado yo hasta ahorita. Voy a empezar con permutaciones y ahorita vemos combinaciones. ¿Cómo se aplica esta fórmula? Sea de la forma que lo encuentren, ya sea la de arriba o la de abajo, noten que la fórmula es lo mismo, ¿sí? ¿Cómo la vamos a usar? En este caso, ¿sí? Es una permutación de cuántos elementos tengo para escoger. 3. ¿De cuántos elementos voy a formar? De 2. Una permutación de 3 elementos tomados en 2. El mayor siempre va arriba. 3 factorial. Y abajo es la resta de los dos números. ¿Sí? Ahora, primero se hace la resta. Vamos a tener 3 factorial entre 3 menos 2 es 1 factorial. Ahora, no sé si ustedes ya hayan visto alguna vez en su vida lo que es un factorial. Si no, ahorita se los voy a aclarar aquí. N factorial es una operación que se multiplica desde el 1 hasta el número que estamos manejando, ¿sí? Entonces, en este caso, el número es 3 factorial y sería el 1 por 2 hasta el 3. Y nos va a dar 1 por 2 son 2, por 3 son 6, ¿sí? El 1 factorial es únicamente 1, ¿sí? Y aquí hay una regla en factoriales, porque nos va a tocar en algún momento. El 0 factorial siempre vale 1, ¿sí? Otro ejemplo sería 6 factorial. 6 factorial entonces sería 1 por 2 por 3, por 4, por 5 y por 6. ¿De acuerdo? Y nos va a dar, tenemos que multiplicar todos estos números y nos da 720. Bueno, esa fue la explicación de lo que es un factorial. Entonces, en mi permutación de 3 elementos tomados en 2, sería 6 entre 1 y nos va a quedar 6. ¿Queda claro cómo obtener las permutaciones? Vamos a ver un ejemplo más.
Ahora, antes de meternos a problemas, vamos a calcular permutaciones. Por ejemplo, una permutación de 5 tomados de 2, bueno, de 3, como quería hacerlo hace rato. Vean por qué lo borré. Quiero que noten por qué lo borré. Una permutación de 5 tomados en 3, según nuestra fórmula, es 5 factorial entre 5 menos 3 factorial. Entonces tendríamos 5 factorial entre 2 factorial. Entonces tendríamos 5 por 4 por 3 por 2 por 1 entre 2 factorial, que es 2 por 1. Si hacemos un poquito de álgebra, este con este se va, este con este se va, y tendría 5 por 4, 20 por 3, 60. Esa es la razón por la que me arrepentí de tener 5 alumnos y escoger un comité de 3. En el ejemplo tendría que armar 60 combinaciones, ¿sí? A diferencia de 3 tomadas en 2. Veamos otro ejemplo. 9 permutaciones tomadas en 9. Entonces tendríamos 9 factorial entre 9 menos 9 factorial. Entonces tendríamos 9 factorial entre 0 factorial, pero 0 factorial es 1. Entonces tendríamos 9 factorial entre 1. Recordamos que todo número dividido entre 1 es el mismo número, que es 9 factorial. Y 9 factorial sería 1 por 2, por 3, por 4, hasta 9. Y nos va a dar la cantidad de 362.880. ¿Sí? Me van a preguntar cómo lo hice tan rápido. Algunas de sus calculadoras tienen para obtener el factorial. No se los voy a indicar ahorita, porque luego me hacen trampa en la entrega de trabajos y lo hacen únicamente por fórmula y me dan únicamente el resultado. Les comento, el ejercicio dice por fórmula. Quiere decir que si ustedes no me hacen todo este proceso, ¿sí? No, aunque me den el resultado correcto, no se va a contar como respuesta correcta, ¿sí? Otro ejemplo sería 6 permutaciones de 2. Entonces tendríamos 6 factorial entre 6 menos factorial y tendríamos 6 factorial entre 4 factorial, ¿sí? Y entonces ya tendríamos 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Entre 4 por 3 por 2 y por 1. Y nuevamente si hacemos un poco de álgebra, nos queda únicamente 6 por 5, 30. ¿Se entiende ya cómo se resuelven las permutaciones por fórmula? Perfecto. Dime, Carolina. Maestra, ¿podría volver a mencionar lo del 0 factorial, por favor? 0 factorial siempre vale 1. Es regla matemática. Es bien. por ley. Ok, ya, gracias. ¿Sí? De nada. Ok, entonces vamos a resolver ejercicios de permutaciones y ahorita pasamos a combinaciones. ¿Sí? Entonces, ya vimos qué es lo que sucede con una permutación. Que si yo tengo un orden o si tengo un valor, un peso, ¿sí? Y yo puedo, por ejemplo, decir que Pedro y Juan es diferente a Juan y Pedro, entonces es una permutación. Veamos un ejemplo. Dana, Camilo y Natalia van a formar un comité para administrar una empresa. Los cargos que habrá en el comité son presidente, vicepresidente y secretario. Desde aquí ya vemos que es un ejemplo súper semejante al que acabamos de hacer. ¿Sí? Entonces estamos hablando de una permutación que tengo 3 elementos y son 3 cargos los que van a tener. Por eso es tomados en 3. Y entonces tendríamos 3 factorial entre 3 menos 3 factorial. ¿Sí? Entonces sería 3 factorial entre 0 factorial. Ya vimos que 0 factorial siempre es 1. Y 3 factorial es 3 por 2 por 1.
Es decir, tengo 6 entre 1, que es 6. ¿Quedó claro el ejemplo? Ok. Vamos a ver si sí estoy grabando. Me quedó la duda si sí se estaba grabando, pero sí ya. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Oh, perdón, que aquí ya... Esta es la solución que les di. No me hagan caso. Está aquí. Hallar la cantidad de maneras en que pueden obtener la medalla de oro, plata y bronce 8 ciclistas. Aquí, nuevamente, ¿cómo sé que es permutación? Porque no es lo mismo que el podium quede con Juan, Pedro y Luis, que quede Luis, Juan y Pedro, ¿sí? Entonces estoy hablando de permutación. En este caso estoy hablando de 8 ciclistas que deben colocarse en un podio de 3 lugares. Entonces es 8 factorial entre 8 menos 3 factorial, ¿sí? Entonces tenemos 8 factorial entre 5 factorial y tendríamos 8 por 7 por 6 y fíjense aquí, espero que me entiendan, es 5 factorial. ¿Por qué 5 factorial? Porque es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y entonces entre 5 factorial y este se eliminan. Y mi resultado se queda en 8 por 7 por 6. Y nos queda 336. Un segundo, alguien me está mandando mensaje. Es que en el problema, Betty, no va a venir el factorial. Yo nada más te pregunté, o te puse permutaciones de 5 tomadas en 4, combinaciones de 3 tomadas en 2. Nunca te va a venir indicada que es un factorial. La fórmula es la que ya vas a aplicar tú y ya vas a hacerla con factorial. Dime, Marixa. Marisa, tienes mano levantado. ¿Ya no? Bueno, ok. ¿maestra? Te escucho, dime. Ah, gracias. Es que no sé si estoy conectada de una forma correcta. Mencionaba en un mensaje que, por ejemplo, del material que se nos dio, en el tercer problema, la verdad es que yo no lo entendí. No sé si podría explicar algún ejemplo similar. Marisa, déjame terminar. A ver, me están preguntando a la par de lo que estoy explicando aquí, de los problemas. Si tienes duda de los problemas que dejé de tarea, eso lo saqué hasta el final, por favor. A mí me urge aclarar primero los temas y después, ya si tienes tema específico, de la tarea y lo vemos, por favor. ¿Sí? Si no, no voy a terminar nunca. Ok, continúo. ¿Sí? Ahora, vamos con un segundo ejemplo de permutaciones, ¿sí? Si se eligen los colores amarillo, azul, rojo y verde para construir banderas en las que no se puede repetir un color y en las que se consideran el orden, aquí ya me están dando la palabra clave para saber qué es una permutación. También yo les puse aquí todas las banderas que se pueden generar con esos colores y considerando el orden en que están apareciendo. Nos dicen cuántas banderas diferentes de 4 colores salen. Tengo 1, 2, 3, 4 colores para escoger en una bandera de 4. Entonces voy a tener una permutación de 4 consideradas en 4. Entonces es 4 factorial entre 4 menos 4 factorial. 4 factorial entre 0 factorial. ¿Sí? Entonces 0 factorial ya vimos que es 1 y aquí es 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí?
y son 4 por 3, son por 2, son 24 entre 1, que nos va a dar 24, que son las opciones que ya les estoy manejando. Ahora nos dice cuántas banderas diferentes de 2 colores salen, ¿sí? Ya estamos únicamente considerando de 4 colores que tienes para escoger, solamente voy a escoger 2. Entonces vamos a tener 4 factorial entre 4 menos 2 factorial. Entonces voy a tener 4 factorial entre 2 factorial. Entonces vamos a tener 4 por 3 por 2 por 1 entre 2 por 1. Entonces nos queda únicamente, estos se eliminan y nos quedan 12. ¿Alguna duda del ejemplo? ¿No? Perfecto. Entonces, nos vamos a combinaciones. ¿Sí? Ya vimos que a diferencia de las permutaciones, aquí no nos interesa el orden y no se pueden repetir. Aquí vamos a tener diferentes formas de manejarlo. Una es, como les puse en el ejercicio, N y N, o generalmente lo encuentran NR, que sería N factorial entre N menos R factorial por R factorial. Ojo, el mayor siempre va arriba, no lo pueden olvidar. Nuestros resultados siempre deben de ser números enteros. Si les llega a dar una fracción, quiere decir que tienen un error en algún lado. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, mucho cuidado con eso. ¿Sí? Otra manera de encontrarlo, que es la más común y que es la que generalmente yo manejo, es NCDR, ¿sí? Que es N factorial entre N menos R factorial por R factorial. Se pueden dar cuenta que la operación es lo mismo, lo que cambia es la notación. Y otra forma de encontrarlo es CNDR. Misma situación, lo único que cambia es la notación inicial. La operación es exactamente la misma. Vamos a ver cómo resolveríamos esas permutaciones. En el ejemplo teníamos una combinación de 3 elementos escogidos de 2 en 2. Entonces tendríamos 3 factorial, tendríamos nuestra permutación tal y como la teníamos, 3 menos 2 factorial, y lo único que vamos a hacer es multiplicarla por el 2 factorial. ¿Sí? Entonces tendríamos 3 factorial entre 3 menos 2 es 1 factorial por 2 factorial. Y 1 factorial es 1, por lo tanto nada más tenemos 3 factorial entre 2 factorial. 3 por 2 por 1 entre 2 por 1. Nuevamente estos se eliminan y nos queda únicamente 3. Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo 3 tomados en 3? Tendríamos 3 factorial entre 3 menos 3 factorial por 3 factorial. Entonces tendríamos 3 factorial, 0 factorial por 3 factorial. Ya vimos que 0 factorial es 1, entonces tendríamos 3 factorial entre 3 factorial y todo número dividido entre sí mismo nos da 1. Otro ejemplo es 8CB2. ¿Sí? Entonces tendríamos 8 factorial entre 8 menos 2 factorial por 2 factorial. Y tendríamos 8 factorial entre 4 le estoy dividiendo. 6 factorial por 2 factorial. ¿Sí? Y vamos a tener entonces aquí arriba, recordemos que es 8 factorial es 8
por 7 y por 6 factorial, porque es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y aquí tenemos 6 factorial por 2 factorial. Entonces vamos a eliminar estos y nos va a quedar únicamente 56 entre 2 factorial, que es 2, y 56 entre 2 nos da 28. Queda claro trabajar por fórmula una combinación. Perfecto. Vamos entonces ahora al otro ejemplo de combinaciones. Ahora, ¿sí? Fíjense bien, hallar el número de formas en que se pueden mezclar 5 colores: amarillo, verde, rojo, blanco y café, tomando de 3 en 3. Es decir, puedo tomar amarillo, verde y rojo, o puedo tomar verde, rojo, blanco, etc. Pregunta, ¿me da la misma combinación si yo pongo amarillo, verde y rojo, que si yo pongo rojo, amarillo y verde? ¿Es la misma o es diferente? Sí, es la misma. Eso es lo que me dice que entonces es una combinación. Ya vieron que funciona perfectamente. Es una combinación. ¿Cuántos números tengo para escoger? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y de cuántas formas los voy a tomar? De 3. Entonces voy a tener 5 factorial entre 5 menos 3 factorial, perdón, por 3 factorial. Es decir, 5 por 4 por 3 factorial, que es 3 por 2 por 1, entre 2 factorial por 3 factorial. Y entonces estos 3 factoriales se eliminan. Arriba tengo 20, 2 factorial es 2. Voy a tener 10 formas diferentes de mezclarlos. ¿Queda claro el ejemplo? Perfecto. Vamos con el segundo ejemplo. A las semifinales del campeonato de microfútbol de intercursos clasifican 4 equipos. Si para definir los 2 equipos que pasarán a la final, cada uno se enfrenta con los otros 3 solo una vez. ¿Cuántas formas hay para organizar los partidos en la semifinal? ¿Sí? Vuelvo a preguntar, ¿es lo mismo que se enfrente el equipo 1 con el equipo 2 que el equipo 2 con el equipo 1? ¿O son diferentes? Son los mismos. Exacto. Entonces, tenemos una combinación de 4 equipos, ¿sí? Tomados de 3, ¿sí? Y entonces vamos a tener 4 factorial entre 4 menos 3 factorial por 3 factorial, ¿sí? Y vamos a tener 4 factorial entre 1 factorial por 3 factorial. Este es 1 y el de arriba es 4 por 3 factorial, porque es 3 por 2 por 1, entre 3 factorial, se eliminan y nos queda únicamente 4 formas en que se pueden enfrentar. ¿Queda claro? ¿Sí? Perfecto. Y vamos con el último ejemplo. ¿Sí? El encargado de una sala de cine tiene que escoger 2 películas de 8 posibles para proyectarlas el domingo por la tarde. ¿Cuántas combinaciones tiene para escoger? Son 2 películas. No importa si es Titanic y no sé, cualquier otra película, Los Vengadores, que Los Vengadores y Titanic es lo mismo.
por lo tanto, estoy hablando de una combinación. Harry Potter, claro, con Harry Potter, Narnia, las que quieran, ¿sí? Entonces, estoy hablando de una combinación de 8 tomadas en 2, ¿sí? Y entonces voy a tener 8 factorial entre 8 menos 2 factorial por 2 factorial. Y estamos hablando de 8 factorial por 6 factorial por 2 factorial. Pero 8 factorial lo podemos ver como 8 por 7 por 6 factorial entre 6 factorial por 2 factorial. Y en este caso se eliminan los factoriales y tenemos que 8 por 7 son 56 entre 2 factorial, que son 2, y nos da 28 combinaciones de películas que puede proyectar. ¿Queda claro? ¿O hay alguna duda? Perfecto. La personita que me preguntaba de los ejercicios de la tarea, se da cuenta que lo único que tiene que identificar si es ejercicio de principio de multiplicación o si tiene que fijarse, se puede repetir si es Juan, Pedro o Pedro y Juan es lo mismo o si son diferentes para distinguir si es una combinación o una permutación, ¿sí? Como les aclaré al principio de la, mañana ya está disponible el video. Toda la noche se tarda en hacer la renderización y mañana a primera hora ya lo tendrán, ¿sí? Se dan cuenta que es exactamente, yo les dije cuando empezamos a ver los temas de combinatoria, que todos los problemas van a ser diferentes. Tantas cantidad de ejercicios que les puse para que diferenciaran entre uno y otro, ¿sí? Marisa, gracias por recordarme ese ejemplo. Y es muy sencillo, fíjate bien. Sí, gracias por recordarme ese ejemplo que no lo puse aquí. Supongamos que yo voy a hacer, ¿cómo se los pongo? Voy a hacer placas, ¿sí? Voy a hacer un comité de 5 personas, ¿sí? Pero la única restricción es que María esté en ese equipo, ¿sí? Entonces, si María va a estar en el equipo, ¿cuántas personas me quedan por escoger? 4. Ok, y supongamos que estas 5 personas que voy a encontrar en un grupo de 20, ¿sí? Entonces, como María ya está, me faltan por escoger 4. Entonces, como es un comité nada más, no tiene peso, quiere decir que es una combinación. Es una combinación ya no de 20, porque ya tengo uno asignado. Son 19 y los 19 voy a escoger 4. ¿Queda aclarada tu duda? Carolina, Marisa, ¿sí? Entonces, hay que analizarlo, hay que analizar el problema, ¿sí? Hay que analizar y entender perfectamente qué me están pidiendo, ¿sí? ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No? Ok. Pues con esto doy por terminada. Permítame, Karen, ¿tienes una duda? Karen, puedes, si no te aclaran, como en este caso el problema, si la rifa se va a considerar el número 000, ¿sí? Tú da tu respuesta y justifícala. Si tú me dices, como en este caso que yo les manejé, mi rifa empieza con el número 1 y doy mi respuesta con esa consideración,
¿sí? O dar tu respuesta. Si la rifa se puede poner con el número 00, entonces da tu respuesta también, ¿sí? A ver, déjame revisar, Selene, qué es lo que me estás diciendo. Dame un segundo, ¿sí? Un segundo. Estoy revisando qué me estás diciendo. Selene, los últimos que me estás pidiendo, que me estás dando, sí, ya vi cuál es esto que les estoy manejando, Selene. Esta parte que parece fracción, que les dije, es exactamente lo mismo que les dije, 5 tomados en 3 es 5 factorial, 5 menos 3 factorial, 3 factorial. Les dije, es la misma notación que si tú pusieras 5 C de 3. No sé si me doy a entender, Selene. ¿Sí? Entonces, es lo mismo. Es lo que acabamos de ver de combinatoria. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Maestro, este material con el que está dando la clase, ¿en dónde lo puedo? Elena, no tomas mi curso, ¿verdad? ¿Tomas con otro maestro? Elena. Ok, déjame ver si puedo compartir aquí el material. Dame un segundo. ¿Sí? Un segundo. Un segundo. Estoy intentando subirlo. Está tardando un poco en subir, Elena. Va al 10%, pero ¿sí? Si se queda grabada, ya en teoría, en una hora se tarda el doble del tiempo en que se dura la sesión. Esta sesión llevamos para 2 horas. Entonces, en 4 horas ya estaría la sesión en la plataforma. ¿Sí? Por eso yo les digo, mañana ya la tienen. No sé, porque muchas veces tarda un poquito más. Entonces, seguro, mañana ya lo tienen. Si saben dónde localizarla, en la sección de materiales, donde viene indicado para cada por semana, ahí viene la grabada la asignatura, donde viene mi nombre, el tema que voy a dar, ahí mismo viene se va a aparecer la grabación, ¿sí? Ya se está subiendo, Elena, el material me dice, se está convirtiendo, me dice si se puede ver. Sí, ya lo puedes ver. Archivo, se va a ver en la sala principal, dice, ¿sí? Entonces ya está el material. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Pues entonces doy por terminada esta sesión. Cualquier duda, me puede consultar o consultar a su maestro. ¿Sí? Que tengan excelente noche. Gracias, Claudia. Gracias, Julio. Gracias, Oscar. Buenas noches. Gracias, igualmente, Megan, saludos, Natalia. Gracias, Claudia.